¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentros del Futuro en el marco de este Congreso del Futuro 2019. Hoy vamos a conversar con la colombiana Brigitte Baptiste. Ella es directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, Brigitte. Un gusto estar aquí. Bueno, primero que todo vamos a hablar de cómo el cambio climático ha afectado a los distintos ecosistemas y primero que todo saber un poco el contexto. ¿Cuál es el estado actual de los ecosistemas? ¿Qué tan mal estamos? Porque imagino que no es para celebrar la situación. Sí, lamentablemente el cambio climático lo que ha venido es a acrecentar el riesgo de extinción de muchas especies, ha venido a poner en mayor riesgo los ecosistemas forestales, los ecosistemas de humedales, porque crea tensiones adicionales a las que ya veníamos produciendo con la sobreexplotación, con la introducción de especies, con la agricultura indiscriminada. Entonces, las noticias en general son preocupantes porque estamos enfrentando mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Ahora, cuando se dice en el Congreso del Futuro, hemos escuchado en distintas exposiciones también, se dice, bueno, en el futuro hablamos de los robots, pero hablamos de lo que va a haber, como vamos a tener robots, vamos a tener que interactuar con androides, pero pocas veces le damos espacio para lo que no va a haber. O sea, gran parte de los animales que conocen nuestros niños, por ejemplo, cuando ellos crezcan no van a existir. Solo por nombrar algo, qué sé yo, nos metemos al fondo de los océanos y la situación es peor, tal vez. Claro, y sobre todo que los robots y que toda la tecnología que eventualmente vamos a tener va a requerir energía, va a requerir agua, va a requerir conexión con el mundo orgánico, y si hemos destruido el mundo orgánico no nos va a servir de nada vivir en el vacío tecnológico. Ahora, respecto a eso, ¿cómo ganan los buenos, Brigitte? Uno empieza a pensar en distintas cosas del mundo. Ayer veía, por ejemplo, un arquitecto que me decía, es imposible pensar la arquitectura sin pensarla en comunidad. Cuando yo le decía, bueno, a nosotros nos enseñan todo lo contrario. Cómprate tu casa, tu departamento, tu parcela, tu pedazo de tierra, manéjalo tú. No es en comunidad. Aquí es lo mismo. Tenemos que combatir entre todo el cambio climático. Y aparece el presidente más influyente del mundo diciendo el cambio climático es una mentira. ¿Cómo se hace para seguir empujando el carro? Porque en el fondo la pelea la están ganando hasta ahora los malos. O no los buenos, si se quiere. Por lo menos los que estamos pensando que hay que adaptarse rápidamente a las condiciones que vienen o vamos a sufrir mucho. Obviamente detrás de la resistencia a reconocer el cambio climático pues hay muchos intereses, hay muchas situaciones coyunturales, pero el mismo cambio climático se va a encargar de imponer la realidad, los datos, los modelos empíricos y las pérdidas económicas que van a comenzar a acumularse en todas partes. Así que por el lado de la convicción irá llegando en los próximos 5, 10, 15 años. O sea, nos va a llegar como una cachetada nos va a en la llegar cara, como dice. una cachetada en la cara. Quienes estemos más, digamos, dispuestos y nos hayamos preparado mejor, pues la pasaremos menos mal. Y obviamente a las naciones más vulnerables, a los que no tenemos todos los recursos financieros y económicos del mundo, pues nos conviene tratar de preadaptarnos porque sabemos que nadie nos va a dar una mano dentro de 25 años. Ahora, en ese sentido, ¿puede ser un país por sí solo algo? ¿Puede ser un factor de cambio? Ayer ponían un buen ejemplo, me tocó hablar con Mónica Araya, que era de Costa Rica, de cómo hay que traspasar las energías fósiles a energías renovables, ¿no? Y ella decía, bueno, ese es el gran cambio. Y Costa Rica, aunque sea un país chiquitito, decía, por último nos sirve que el mundo nos vea como un laboratorio. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Pero uno piensa en todo el continente en general, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, claro, y no somos parte del G8, no somos los países más ricos del mundo. ¿Podemos igual dar esa pelea? ¿Podemos generar un ejemplo al resto del planeta en ese sentido? Sí. Piensa uno, por ejemplo, que Chile es una potencia en energía solar y Colombia es una potencia en energía hidráulica. Pero no sé si mal, pero desarrollada media, si se quiere, ¿no, Claro, Brigitte? entonces no solamente requerimos la integración energética en los términos clásicos, sino garantizar que todos los intercambios están basados en una visión de sostenibilidad o de sustentabilidad, como también se dice. Que no haya una transferencia de huella ecológica negativa, ¿no? Que Colombia acabe haciendo represas solamente para vender energía y sacrifique sus ecosistemas para ello, o que Chile haga el equivalente de sacrificar sus territorios desérticos o sus Solo áreas para plantas solares, solo para claro. plantas solares que también tienen un impacto. Entonces, ¿cómo combinamos, digamos, estas canastas energéticas para que funcionen bien? Igual con la agricultura, yo creo que una gran parte de lo que podemos hacer en América Latina es la producción sostenible de alimentos, porque somos un continente que no está excesivamente poblado, que tiene territorios importantes para mejorar
en términos de producción y exportación de comida y de Y una población producción de rural comida. además muy grande que depende de la tierra, ¿no? Claro, y tenemos capacidad para administrar la tierra, todo siempre y cuando de verdad construyamos sostenibilidad. Ahora, siempre nos han vendido esta idea de que si queremos el desarrollo tenemos que estar dispuestos a sacrificar parte de la biodiversidad de nuestro ecosistema. ¿Crees que eso es real o es una idea preconcebida que nos han tratado de introducir como para que uno piense que, bueno, hay que sacrificar algo, hay que ceder este pedazo de tierra? Lo que había que sacrificar ya lo sacrificamos. Yo creo que ya no hay mucho más espacio para ampliar la frontera de la transformación ecológica. Ya casi todos nuestros países han ocupado la superficie agropecuaria disponible. Lo que necesitamos es mejorar la calidad de los procesos. E incluso en con esa perspectiva es donde la restauración y la recuperación ecológica puede ser sinérgica, es decir, podemos incrementar la producción, incrementar el bienestar mientras vamos restaurando. Eso requiere mucha tecnología, requiere mucha gestión de conocimiento, porque no es ampliando lo que hacíamos mal en el pasado que vamos a construir una perspectiva sostenible. Vuelvo a lo mismo, porque es una charla que me tocó ver recientemente, por eso quiero ponerlo como parangón el ejemplo de la arquitectura y recoger lo que tú acabas de decir. Javier Villa, este arquitecto, nos decía, la arquitectura del futuro no solamente tiene que pensar cómo construir, sino que qué vamos a deconstruir. Y me pareció increíble, o sea, que un arquitecto dijera eso, porque yo decía, bueno, es tanto lo que se ha avanzado en esta materia y arrasado quizás con distintos lugares que hay que decir, bueno, aquí ya nos pasamos 3 pueblos, hay que empezar a retroceder, hay que ver qué hicimos mal y qué empezamos a deconstruir para volver a lo que teníamos. En ese sentido tú dices lo mismo, algo parecido. En el fondo Claro. tenemos que echar pie atrás, darnos cuenta de qué hicimos mal y revertir la situación. ¿Es posible eso realmente? ¿Que vaya un poco más allá de la utopía? Requiere un poco de tiempo, requiere recursos, pero así como hay renovación urbana, así como se puede construir una nueva avenida en una ciudad que aparentemente ya está completamente resuelta, como se puede construir un parque, un centro industrial, también podemos reconstituir un bosque, reconstituir un humedal, reconstituir un ecosistema silvestre que necesitamos para brindarnos ciertos servicios o que contribuya con la descontaminación, que contribuya a la protección del patrimonio genético. Y es un poco pensar que las áreas protegidas que en el pasado decidimos proteger porque ahí había algo importante, ahora van a ser mucho más centrales a la noción de desarrollo y vamos a tener que construir áreas protegidas, es decir, ecosistemas funcionales completos para poder alimentar las ciudades, para poder alimentar la regulación de los caudales hídricos, en fin, para poder incluso recomponer parte del daño que se hizo con el modelo de desarrollo previo. Los gobernantes tienen que comprometerse a eso, te lo pregunto porque hemos visto en las últimas elecciones, se habla el caso de Brasil, por ejemplo, y siempre se tiende a linkear el presidente electo con qué va a pasar con nuestro ecosistema, que siento que es algo que debería ir mucho más allá de un presidente, debería ser políticas estatales, más que solo gubernamentales. Claro, se habla del caso de Brasil, es decir, ahora se va a intervenir la Amazonía, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer para que esto tenga una especie de convención internacional también y que no dependa del gobernante de turno? Tienen que ser políticas de Estado porque pues nunca la gestión ambiental es de corto plazo, se requiere indudablemente pensar a 20, 25, 30 años. Ahí es muy importante el sector privado, el rol de las empresas, porque las empresas sí están empezando a pensar en que el futuro es incierto, pero que dentro de 30 años sus inversiones tienen que todavía estar vigentes. Rindiendo, claro. Lo mismo que las comunidades piensan y nosotros las personas pensamos que queremos que nuestros hijos y nietos disfruten el mundo. Entonces los que están desfasados son los gobiernos y necesitamos garantizar que las instancias de planeación gubernamental cada día sean menos susceptibles a las buenas o malas ideas de los líderes. Pero Esto sí es una creen- democracia mucho más activa, digamos. Pero sí crees en la alianza positiva entre público y privado, entre Estado y empresa. Claro, claro, y con la sociedad civil. Tiene que estar digamos, los tres ángulos de la construcción social de manera articulada. El Estado, porque de todas maneras administra, de todas maneras gestiona y facilita. Y la Pero, empresa en el fondo como una especie de vuelta de mano también, ¿no? Como decir, bueno, nosotros nos Claro. hemos favorecido del trabajo que hemos hecho, pero además queremos devolver esta mano y queremos también ser un aporte a la sociedad. claro, hay deuda ambiental, hay deuda social, hay muchos temas que todavía
requieren digamos, de una revolución en la forma de trabajar. Te lo pregunto porque siempre hay cierta incredulidad con eso. Sí. Se cree que el rol social empresarial no es real o que solamente es una especie de necesidad como una pantalla. Pero quizás hay una credibilidad de parte tuya, por ejemplo, de decir, no, se necesita el rol potente de las empresas también. Sí, y lo que pasa es que en el pasado, y cuesta tiempo entender de qué tamaño son las inversiones que se requieren, cuáles son las garantías para que la empresa, cuando invierta, realmente reciba lo que espera recibir y que sea de manera abierta y transparente. Lo mismo la sociedad civil, que espera recibir a cambio de sacrificar un espacio público o de recomponer su habitabilidad. Y el Estado tiene que jugar un papel ahí muy importante de construcción de confianza, decir sí, porque no es solamente responsabilidad social empresarial, también es recircular los Economía impuestos, circular. recircular, exacto, economía circular en todo el sentido de la palabra, en el sentido de gestión de conocimiento, en el sentido de monitoreo abierto y confiable, en el sentido de financiación suficiente y financiación sostenible, porque uno puede hablar de medio ambiente con base en subsidios y eso es probablemente el error más grave que estamos cometiendo muchos de nuestros países, porque ¿de dónde alimentamos el ciclo productivo si estamos entregando subsidios por cualquier motivo, bien sea a empresarios o bien sea a las comunidades? Nos vamos a ir a una pausa, Brigitte. Al regreso vamos a hablar de varias cosas, entre ellas tu viaje a la Antártica. Supe que gracias a este Congreso del Futuro pudiste estar allá. Interesante también a propósito de lo que hemos hablado, biodiversidad y otros temas más. También dónde está el futuro. Te quiero preguntar qué rol juegan los niños, por ejemplo, en el cuidado del medio ambiente del mañana. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de estos encuentros del futuro acá en el Congreso del Futuro 2019. Seguimos con más encuentros del futuro en el marco de este Congreso del Futuro 2019 desde la sede de Santiago del Congreso de Chile, acompañados de Brigitte Baptiste, que es directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia. Te contaba o te preguntaba antes de irnos a una pausa, Brigitte, acerca de tu visita a la Antártica, que fue, imagino, una especie de regalo también de haber venido a este Congreso del Futuro. Te lo vas a llevar como un tesoro, imagino, un lugar increíble, sobre todo para el trabajo que tú realizas, ¿no? Un privilegio, una experiencia maravillosa. Me hubiera quedado una semana tratando de entender mejor cómo funciona la Antártica aquí en Chile, la Antártida en general, porque es un ecosistema extremo, un ecosistema donde todo se pone a prueba al minuto, donde no te puedes descuidar un instante, completamente opuesto a lo que estamos acostumbrados de los ecosistemas ecuatoriales, donde realmente no pasa nada grave y todos los procesos son mucho más, digamos, se matizan más y tú puedes estar más relajada. Aquí te relajas 2 segundos y te mueres. Claro. No, y otra cosa impresionante, estaba revisando parte de los expositores de este Congreso del Futuro y había uno que decía, Marcelo Lepe, que decía de forma interesante como, es tanta la importancia de la Antártica que de ella, por ejemplo, depende la floración de los cerezos en Japón. O que tengamos nosotros en Chile el desierto más árido del mundo, que es Atacama. Lo que pasa es que uno no lo entiende, pero la verdad es que para el planeta entero la importancia de la Antártica es radical. Fundamental. Y el monitoreo que se haga en la Antártica, ojalá liderado por Chile y todos los países que tienen estaciones ahí, es importantísimo para que tomemos conciencia de eso y podamos conectar lo que pasa en la Antártica con lo que está pasando en Amazonas o en el Caribe, porque realmente hay que entender los ecosistemas del planeta como una sola cosa interconectada. Y no es imaginar no solo la atmósfera, sino cómo la temperatura, la lluvia, todos los patrones de circulación tienen efectos muy puntuales, efectos muy diferenciados en nuestros países y en las regiones de nuestros países, y todavía no sabemos qué va a pasar en cada una de esas regiones, y seguramente vamos a tener migraciones, vamos a tener problemas epidémicos, vamos a tener problemas de producción que apenas estamos tratando de anticipar con modelos mucho más precisos. Así que hay que seguir trabajando en la modelación de escenarios globales y entender, insisto,
esa conectividad de todos los sistemas. Sé, Brigitte, que todos somos o podemos ser un aporte, ¿no? Y podemos ser un factor de cambio hoy día, no hay que esperar hasta mañana para hacerlo. Pero te quiero preguntar, algunos también plantean que somos una generación un poco perdida, que aquí el futuro realmente está en los niños. ¿Cuál es tu postura frente a eso? No, no hay ninguna generación perdida. Hay todo tipo de transiciones. Nos cuesta mucho entender la velocidad del cambio, entender las perspectivas que cada generación construye sobre su propio ambiente. A nosotros también nos criaron diciendo el futuro es de ustedes van a poniéndonos toda la carga, digamos, de la Claro. salvación Ya del fuimos planeta. esos niños, Nosotros ya fuimos esos niños, y ahora somos la generación que consume enloquecidamente, pero que también reflexiona sobre sus patrones de consumo y sobre su responsabilidad política. Las nuevas generaciones están ensayando muchas de las cosas que se han inventado en estos últimos 30 años. Los millennials lo que están haciendo es experimentar con cosas que nunca habían existido sobre el planeta, como las redes sociales. Y todo lo que surja de ahí van a ser innovaciones definitivas para poder adaptarnos al cambio climático. Brigitte, sé que uno de tus mayores orgullos es estas expediciones en Colombia, 80 investigadores que fueron a misiones en busca de fauna y flora en territorios que antes eran prohibidos, básicamente por la ocupación de las FARC, ¿no? Sí. Encontraron, corrígeme tú la cifra, pero tengo entendido que son 93 especies que no se tenían identificadas, entre otras muchas cosas. ¿Qué Sí. nos puedes contar acerca de esto, que sé uno de tus grandes orgullos, ¿no? Pues lo primero que implicó reconocer las condiciones del territorio que no habían sido compartidas con muchos colombianos por el tema del conflicto armado. Entonces, uno pensar que puede moverse libremente por su propio país, que puede ir a sitios que solo se veían en fotografías o a través de las crónicas de la guerra, y donde definitivamente no podías acceder, es ya un motivo de satisfacción. Lo siguiente es que en 50 años de conflicto han pasado muchas cosas en esos territorios. Los bosques se han recompuesto, especies que se dejaron de ver en los años 40 Aparecen ahora. aparecen nuevamente, creíamos extintas y afortunadamente están todavía. Y sitios a los que por las condiciones de la investigación en su momento no habíamos accedido, hoy en día por la tecnología y la capacidad de infraestructura que tenemos se puede acceder. Por ejemplo, en Colombia las cavernas, tenemos una gran cantidad de cavernas ecuatoriales que estamos comenzando a explorar, algo que ya se hizo en Venezuela, en Cuba, en México, en Europa hace muchísimos años, pero las condiciones nuestras son muy distintas y comienzan a aparecer reportes interesantísimos de biodiversidad novedosa. Brigitte, en tu charla, ante unos puntos, hablabas acerca de cómo convertir petróleo en chocolate. Sería bueno que nos explicaras ese concepto, porque hablabas de un concepto de una nueva economía que involucra la economía circular, pero decías como para que salga el petróleo y linkeaba el petróleo en chocolate, me pareció muy interesante. Uno no puede decir como, bueno, saquemos el petróleo y listo, porque los países tienen que seguir funcionando, hay que competir contra la realidad que está encima de nosotros, ¿no? Y tú decías, hay que dejar la base instalada, esa fue tu frase. Sí. Tenemos que garantizar la transición hacia modelos más sostenibles de vida. Y esa transición no se da por decreto. Sí, se tiene que construir deliberadamente, se tiene que ir, como decía Javier, el arquitecto, demoliendo una parte del pasado y que eventualmente con las piezas reciclarlas para construir otro tipo de futuro. El petróleo es parte de las economías extractivistas típicas de América Latina. Chile tiene una tradición muy larga de aprovechamiento de sus recursos mineros, y así sucesivamente con muchos de nuestros países. ¿Cómo vamos a hacer cuando esa materia prima comience realmente a escasear, cuando su uso ya no sea permisible porque su impacto ambiental sea inaceptable? El carbón, por ejemplo, nosotros tenemos mucho carbón, pero pues hay que cerrar las minas de carbón. Claro, claro, ahora el punto es ese, las cerramos, claro, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, para ¿A cerrarlas, favor de qué? hay que ofrecerle una alternativa a las personas que tienen esa actividad. Y esa alternativa tiene que construirla una alianza entre el Estado, los mismos mineros y la sociedad civil que trabaja con los mineros o que incluso está en desacuerdo con la minería. Ahora, algunos pueden decir como, ya, pero hay dos personas aquí en un set de televisión hablando de que van a reemplazar el petróleo por chocolate, que parece algo muy nimio, pero ¿se puede?
¿podría llegar a tener el mismo poderío económico, por ejemplo, el cacao que el petróleo? Para una Pues economía como la porque colombiana, no sería solo chocolate, estamos hablando de que claro, con las para todo lo que regalías significa del el cacao. petróleo, con el rendimiento económico del petróleo, vamos a instalar una infraestructura productiva alternativa y sostenible que no solo incluye chocolate, sino seguramente va a incluir frutos de palmas nativas, va a incluir conservación genética y bioprospección, va a incluir productos farmacéuticos, es decir, una bioeconomía. Lo que estamos Armar hablando una industria en torno a exactamente, eso. pasar de industrias extractivas a una bioeconomía. No tenemos las cifras todavía, pero igual es inevitable, tenemos que hacerlo. Ahora, respecto a la economía circular, es un concepto que se está instalando con cada vez con más fuerza, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. ¿Crees que es viable y qué tan importante ves tú la economía circular para las futuras generaciones? Es como hablar de reciclaje. Tenemos la capacidad de reutilizar una gran cantidad de productos, pero aún no hemos superado un umbral de 25, 30%, incluso en aquellos de más fácil uso, el papel, el aluminio de las latas, bueno, qué sé yo. Y esto depende, es más de la construcción de una cultura de la valoración de lo que llamamos residuos, de los subproductos, una cultura y sobre todo una agenda de innovación tecnológica en la cual todos esos productos se reincorporen a la economía para hacerla circular. Entonces, yo creo que sí, hay una posibilidad muy grande. De todas maneras, el cuello de botella en las economías circulares es la energía, porque cualquier transformación que hagamos de un producto en otro requiere energía. Y eso es probablemente lo que va a determinar qué tan lejos podemos llegar en esa construcción de sostenibilidad. Brigitte, para ir cerrando, te quiero preguntar a propósito de la diversidad para ti. ¿Cómo ves tú la importancia del reconocimiento en la diversidad? No solamente en Colombia, sino que en un continente como América Latina, por ejemplo. La diversidad es el mejor invento que surge de la naturaleza para evolucionar, para adaptarse a las condiciones cambiantes, espontáneas o provocadas de un sistema. La diversidad es el recurso más importante per se para no quedarnos congelados en el tiempo y además convertirnos en presa fácil de la evolución. Así que cuando uno no tiene suficiente diversidad para iniciar procesos nuevos, para innovar, tiene que proveerla, tiene que incitarla, tiene que Propiciarla, claro. exacto, Ahora, ¿qué auspiciarla. hacemos con las personas que les cuesta más? Te lo pregunto porque a propósito del cambio climático, del cuidado de los ecosistemas, tú hablabas, la migración es una realidad. Chile la ha vivido, la ha visto en el último tiempo, quizás más que nunca antes. Y hay reticencia también de parte de lo distinto, lo desconocido, lo que uno cree que puede afectar a uno, en vez de generar comunidad, uno dice, bueno, aquí probablemente estas personas van a ocupar plazas de trabajo, y uno no sabe que solo nos enriquecemos, solo ganamos con eso. ¿Cómo cambiar un poco esa mentalidad? Yo creo que hay dos maneras. Una, pensar que de todas maneras existen problemas reales que tenemos que afrontar Como con sociedad. distintas perspectivas como sociedad y que podemos sentarnos en una misma mesa a diseñarlas. Necesitamos cooperar para mejorar la efectividad de cualquier programa de desarrollo, de cualquier programa de mejoramiento de las condiciones y del bienestar humano. Y ahí en esas mesas a veces la ideología la tenemos que dejar un poquito de lado para poder ser prácticos, ser, digamos, pragmáticos, decimos. Obviamente no podemos sacrificar todos nuestros valores ni nuestras perspectivas de la forma en que vamos a reorganizar las cosas y el mundo para el futuro. Y hay que reconocer que de todas maneras la percepción del riesgo, por ejemplo, es muy distinta en los seres humanos, en las escuelas de pensamiento, que hay personas que son, digamos, espontáneamente reticentes al cambio y es importante escucharlas porque el cambio implica riesgos, uno no salta al vacío. Yo soy una persona muy propicia, muy propensa a asumir riesgos, pero entiendo perfectamente cuando alguien me dice, oye, sé un poco más prudente porque mira, puedes estrellarte contra un problema por ser tan
Directa, tan claro. directa. Entonces, si nos escuchamos unos a los otros, yo creo que vamos a poder asumir de una manera un poco más concertada, con una acción un poquito más colectiva, cuáles son esos riesgos y cuáles son sobre todo los efectos de distribuirlos. ¿Quién asume qué riesgos? Porque también hay un tema tal vez de los centrales a la gestión ambiental del futuro, que es la justicia distributiva. ¿Quién es el que está asumiendo las pérdidas que causa el calentamiento global o los impactos de un modelo económico que profundiza en la inequidad y que no está resolviendo de manera satisfactoria para todos los ciudadanos sus requerimientos? Solo para cerrar, sé que eres una gran activista en Colombia. ¿Deberíamos ser todos activistas de algo? Pues no sé qué tan activista soy. Me gusta mucho trabajar en el tema de comunicación, me gusta mucho promover discusiones y debates y por supuesto defender los derechos de todas las personas para que puedan participar de manera constructiva en la sociedad. Pero yo no me definiría como un activista, pero sí como alguien que acepta la responsabilidad de participar en el debate público acerca de los temas de género, acerca de la diversidad sexual y por supuesto de las perspectivas institucionales que hay para abordar el cambio climático. Brigitte Baptiste, estamos cerrando estos encuentros del futuro. Te queremos agradecer tu compañía. A ustedes por la invitación, me encantó Chile y espero que me vuelvan a invitar. Te esperamos. Seguimos con más, dentro de poco, más encuentros del futuro en este Congreso del Futuro 2019.